Este capítulo es gracias a Paz, un chalet en Santa Elena, Antioquia, en medio del bosque perfecto para descansar y conectarse con la naturaleza. Aquí les dejo el QR con el link que los lleva allá. Hola a todo el mundo, soy Daniel Álvarez y hoy estamos con Santiago Toro de Scarab. Los que no conocen Scarab, pues ya Santiago nos va a contar, pero para hacer una pequeña introducción, es una de las marcas colombianas que uno ve y le da orgullo de ver que se hacen las cosas muy diferentes, con detalle y sobre todo de nivel a competir a nivel mundial, en calidad, en imagen, que yo veo que es una marca que se le puede parar a muchas otras marcas del sector que hacen lo mismo, que son bicicletas customizadas o handcrafted, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Y bueno, entonces demos la introducción a Santi. Santi, bienvenido, monstruo. Muchas gracias, bueno, papá, y muchas gracias por este espaciecito. A ver por dónde empezamos. ¿Cómo empezó? Pues obviamente como Scarab, de dónde salió la idea, si fue tuya, de un socio, son los dos. Y obviamente, si lo que estudiaste tiene que ver con eso, o marica, no, soy odontólogo y me dediqué a hacer bicicletas, porque pasa mucho. Pasa mucho, Contanos sí. un poco de eso. Ve, yo empecé a montar en bici en la universidad, soy ingeniero industrial, ahí creo que respondo una de las preguntas. Soy ingeniero industrial, empecé a montar en bici en primer semestre de la universidad, fui muy deportista toda la vida, malo, pero deportista. Aficionado. Aficionado, pero verdaderamente malo. y nada, tuve una lesión en un codo jugando tenis y me encarreté con la bicicleta haciendo spinning y dije, pues si esto aquí mirando en un espejo es bacano, ¿cómo era salir a la calle? Y dicho y hecho, empecé a salir a la calle, me fascinó, me conecté con el tema. Y pues toda mi carrera tuvo que ver con, por supuesto, procesos industriales, entender cómo funciona una empresa desde su producción y desde el crear. Eso fue lo que más me apasionó en mi carrera. Y metido en el cuento de las bicicletas, empecé como a entender que había una serie de asuntos que me interesaban mucho, que era esa parte técnica de la bicicleta, que respondía mucho al por qué es así, más allá de simplemente así, la última bicicleta, no, venga, por qué es así, la geometría, los materiales, los componentes, cómo respondían como un sistema completo. Y me encarretaba mucho, me la pasaba ahí estudiando, hasta que llegó un día mi papá y me dijo, ¿te gusta mucho ese asunto? Yo sí, efectivamente me gusta mucho, yo estaba en cuarto, quinto semestre, y me dijo, ¿por qué no pensás en montar un negocio con bicicletas? Mi idea original fue originalmente fue, porque original no tenía nada, originalmente fue traer bicicletas de Asia prefabricadas en una cosa que se llama Open Molds, moldes que hacen para toda la industria, y pintarlas acá. Siempre me había llamado mucho la atención con la parte estética y verdaderamente diferenciada, es decir, pinturas atrevidas, pinturas que se salieran un poquito del estándar. Sí. Pero pues, como que no se me había cruzado por la cabeza, incluso estudiando ingeniería industrial, de que es que esta vaina se podía hacer. Y terminé un día montando con un inglés, no, perdón, este no era un inglés, con un man de Estados Unidos que me contactó por Strava. Acá en Medellín. En Medellín. Me contactó por Strava y me dijo, voy a estar en el retiro, voy a salir a montar. Veo que montas mucho por esta área, ¿me quisieras acompañar? Y yo, pues sí, hágale. Y literal me contactó por Strava, salí a montar con el man y hablando con el tipo, me contó de su bicicleta, una Merlin hecha en titanio, y me dijo, es que me la hicieron. Y a mí ese man me usó esas palabras y fue como así. A uno le pueden hacer una A uno le bicicleta para pueden uno. hacer una bicicleta, ¿cierto? Y fue como, qué descubrimiento. Y pues hoy en día es mi día a día. Y yo sé que para mucha gente es... Llegaste a la casa a googlear handcrafted bikes, bicicletas... Tal cual, el man me dijo eso y yo como que entré en cortocircuito porque yo ya estaba muy cerquita de hacer mi primera inversión de traer un contenedor con bicicletas para pintar bicicletas acá. Y yo dije, ¿cómo así? ¿Quién no puede pintar esta vaina? Dicho y hecho. Y pintar no, hacer una bicicleta. Ese man, y me empezó a contar, y en una montada de una hora me hizo una inmersión en ese mundo, y yo dije, pucha, esta vaina es muy bacana, yo quisiera hacer esto. Y me acuerdo que llamé a mi papá y le dije, no vamos a traer bicicletas, vamos a fabricar bicicletas. Y me dijo, me paré una nota el reto, vamos a fabricar bicicletas. Ahí fue que nos metimos y empezó el asunto. Primero tuve un espacio entre el 2014 y 2018 en el que trabajé con un artesano de Medellín que me enseñó mucho a temas de fabricación de bicicletas y aprendí pues como a aplicar lo que había estudiado de ingeniería frente a este sector.
Y en el 2018 arranca Scarab, en el que básicamente ya con el aprendizaje y las cosas entendí a dónde quería llevar como tal el negocio y como cuál era mi perspectiva, y ahí nació Scarab. Entonces llevamos ya 6 años haciendo esto. Somos una empresa 100% colombiana, como lo decías ahora, estamos en el retiro, tratamos e insistimos mucho en que sea talento local, es decir, talento del oriente antioqueño, que tratamos de formar y de forjar para que contribuya a Scarab y hacer este producto tan bacano. Y resulta pues muy interesante como esa trayectoria, porque ha sido siempre tratar de responder como a tres pilares, ¿cierto? Que son unos pilares muy esenciales, que son hasta fáciles de identificar unos, otros son un poquito más complejos, siempre volteando en función a dónde está hecha la bicicleta, como una denominación de origen, que es Colombia. ¿Dónde está el asunto calidad, que ahorita lo mencionabas? Los acabados, las soldaduras, que todo lo que estamos haciendo sea realmente de calidad mundial. Yo siempre le digo a las personas que entran a trabajar conmigo, en su primer día de trabajo les digo, no se le olvide que aquí hay montada una persona y esa vida está en nuestras manos. Entonces lo que está haciendo no solamente es para que se vea muy bonito, sino por un asunto de seguridad y responsabilidad. Lo que está haciendo tiene que ser perfecto. Hay que tener toda la garantía del caso. Hay otro tema ahí que yo le digo a personas que han trabajado conmigo, ¿cierto? Que vos has visto que yo pues, he capacitado muchos mecánicos, tuve una tienda y a un mecánico de la tienda le decía, ojo que el error que cometimos con el cliente no fue que el man se le dañó esa montada. Es toda una experiencia de uno, cuánto tiempo invirtió para esa montada, para ese fin de semana, en nutrición, en entrenamiento, inclusive si es una salida a montar de un día de trabajo, en semana, un miércoles, después de trabajar, el man venía estresado, se fue a montar para relajarse y terminó fue estresándose más. Claro, te terminaste de cagar un día de una persona. Entonces está no solo lo de la seguridad, sino la responsabilidad de que esto de que ese ciclista siga disfrutándose este asunto. Sí. Así es. Y el tercero tiene que ver exactamente con eso que acabaste de decir, de disfrutar, y es un pilar que se llama Ride Quality. ¿Cómo se siente esa bicicleta? ¿Cómo hago para que usted las 2 horas del día, 1 hora del día, a mí no me importa cuánto vaya a montar, a mí lo único que me importa es que usted dedicó un espacio de su ocupada agenda y de su caótica rutina en tener ese momento rico, sea 1 hora en semana, sea 6 horas el fin de semana, como usted le dé la gana de montar, pero que usted hizo un esfuerzo de salirse de su rutina e irse a disfrutar eso. Para mí lo más importante es hacer una bicicleta que lo lleve a usted a verdaderamente disfrutarse de esa vaina. ¿Cómo maximizo esa montada de ese ciclista? Entonces ese es como un poquito el corazón de Scarab, de qué se compone, qué hacemos, y eso es lo que llevamos haciendo 6 años, refinando y trabajando. ¿Y qué tipos de bicicletas haces para los que no conocen Scarab? Nosotros, yo diría que nos movemos en 3 principales líneas y una cuarta que es un poquito difusa, que se puede asignar a las otras, pero voy a hablar de las principales. Está ruta, está gravel y está montaña, muy enfocado como en maratón, y una categoría que se viene desarrollando ahí dentro de ese mountain bike que se llama down country. Sí. Para la gente del mountain bike es conocida, para los de la ruta del gravel tal vez es un poquito ajena. Y te hablaba de una cuarta, que no es ni una bicicleta de ruta, ni una de gravel, ni una de montaña. Esa cuarta se llama un all-road. A mí no me gusta mezclarla, pero la industria ha llevado como a mezclarla. Entonces hoy en día le dicen road endurance, o no, una bicicleta de gravel de carreras. No, para nosotros all-road es una bicicleta también con una categoría específica en la que para ciertos clientes es la bicicleta perfecta. Entonces, esos son como los 4 puntos en los que jugamos. Contándome eso, si yo la describiera, la describo como una bicicleta de ruta, de llanta más ancha, más robusta, pero no tiene taches ni es tan ancha como una de gravel. Y debe tener una geometría, me imagino, diferente, porque es una geometría más cómoda. Más cómoda. No tan clavada, no tan carreruda. Exacto, pero tener presente un asunto, y es que todas las geometrías de nosotros son hechas a la medida. Entonces, al final, hay una personalidad que se le desarrolla al producto desde el punto de vista de materiales, de especificación, de ficha técnica, pero realmente la magia se hace para cada cliente con pinzas en función de que puede ser una bicicleta muy ágil, muy reactiva, desde sus configuraciones y sus ángulos, pero también puede ser una bicicleta con una posición un poquito más cómoda y más erguida. Entonces, para nosotros son como 2 variables independientes, pero lo que describiste de esa all-road es perfectamente bien, y es para ese cliente que monta en ruta, pero se expone
a caminos un poquito más irregulares con buena frecuencia, sin volverse todavía un asunto de gravel o de aventura, sino que simplemente es parte de su montada pasar por una destapada y es parte de la montada, pero no está queriendo hacer gravel. No necesita tracción, no necesita mucha amortiguación porque es un tramo rápido. Es decir, es para un ciclismo muy híbrido y muy abierto. Y bueno, estás diciendo que le construyen la bicicleta a cada cliente, entonces hay dos retos en tema de geometría. ¿Cómo se conduce la bicicleta, lo que sea, si es ágil, si es escalable, sino que, y aparte, la posición. ¿Cómo es el ciclista? Si lo del fit, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, si es un man tieso, si es un man fuerte, si el man tiene problema, qué sé yo, lumbar, cosas así. Entonces, todo eso... Son dos variables completamente independientes que se encuentran en esa bicicleta. ¿Cuánto dura un proceso de un cliente cuando llegue y dice, Santi, yo quiero una bicicleta? Entonces, me imagino que tienen una entrevista, una serie de medidas, no sé si trabajan, digamos, en conjunto con René o con algún bike fitter o el mantra de bike fit, ¿cómo es el proceso de...? Es un proceso, te voy a hablar un proceso en general porque cada cliente tiene pues como su tema específico, pero básicamente el proceso estándar es de 6 semanas. 6 semanas en las que nosotros le decimos la ideación de su proyecto y es 3 elementos claves entran ahí. Pintura, ¿cómo se va a ver? Geometría, que cubre lo que acabamos de hablar, la posición y el manejo de la bicicleta, y selección de componentes. Esos 3 rubros de diseño se llevan en esas 6 semanas. Cada uno de esos se trabaja con un experto dentro de Scarab que se enfoca en resolver desde el punto de vista de técnico, pues como tal, cómo va a ser cada uno de ellos. La parte de biomecánica, que es el fit, si el cliente está presencial, hace fitting con René. Si no está presencial, lo invitamos a que venga o que mande un fit, según donde esté ubicado. Y si no tiene un fit, también hay unas técnicas de cómo obtener la posición actual de su bicicleta y frente a una serie de cuestionarios sacar información puntual de, oiga, se siente largo en esta otra bicicleta no, porque en esta estaba más largo efectivamente, la espiga era esta, y a partir de ahí podemos corregir y generar una posición optimizada, no fiteada, hago la claridad, pero sí una mejora en una posición. Claro. Y una de las cosas que he hablado muchas veces con René y con algunos fitters es, no todo el mundo necesita un fit. Y tal vez ya es un ciclista demasiado decantado que ya está perfectamente bien fiteado, que ya tiene una posición ahí que es la de él, pues venga, repliquemos esa posición, ¿cierto? Entonces partimos de eso, pero la invitación es hacerse un fit. Súper. Acá hay muchos temas que pueden surgir como que nos contés más de la empresa, más adelante a ver si tenemos una charla que mucha gente preguntará cuántos empleados, bueno, todo eso que puede ser un tema mucho más profundo. Ahorita era principalmente contarle a la gente que era Scarab, una pregunta que yo creo que la sé, pero sos vos el que la responde. ¿Por qué si uno se mete al Instagram de Scarab está todo en inglés, si es una marca colombiana? Qué buena pregunta y nos dan mucha varilla al principio por eso. Felizmente hemos logrado que este producto pase las fronteras de Colombia y hoy en día el 78% de nuestras ventas son exportación. Entonces, pues le hablamos a nuestro mercado en un idioma un poquito más mundial sí. Y ese es el motivo. Porque yo vi y yo digamos que lo tengo claro, sé por qué se hace. Y además uno se da cuenta porque yo me metí a ver comentarios, a ver si había el mundo, esto es de Colombia, entonces ¿cómo así? Pero no, es una marca de Colombia para el mundo. Entonces, además, los que no saben, las redes sociales ya tienen la traducción ahí, si no entiende, pum, póngale trasladar y le va a traducir. Y me pareció bacano comentarios de no Daniel Álvarez comentando en inglés, porque el nombre más latino no puede ser, sino de manes de nombres internacionales y de marcas diciendo, que no, entonces me parece muy, muy chévere eso. Entonces, nada, Santi, muchas gracias por contarnos sobre Scarab. Estamos aquí en un evento del Encuentro Internacional de Bike Fitters, entonces el tiempo es corto, pero tendremos tiempo de hacer una charla más larga. Sí, yo creo que amerita una buena visita a la fábrica y hacer con cervecita de Torre Alta que queda ahí al ladito de una cervecería artesanal muy poderosa. Así es, entonces allá tenemos que hacer una buena visita y contarles un poco más en detalle cada uno de los procesos y cómo funciona esto. Que es un cuento muy bacano. Monster, muchas gracias. Dani, a vos. Gracias, papá. Vamos a almorzar, que quedamos. Sí.